Hola, muy buenas tardes. En el día de hoy vamos a hacer una presentación. Mi nombre es John Ríos, con mi compañero Iván Imurán. Le vamos a hablar sobre un tema fundamental en el mundo de análisis de datos, los procesos ETL y RT y las principales herramientas que existen para implementarlos. A lo largo de esta presentación vamos a cubrir de los conceptos básicos hacia las herramientas específicas como pues, Pretajo, eh, AWS Root, Arbiter, BigQuery y análisis servicios. También veremos ejercicios prácticos de SQL y una introducción al Machine Learning aplicando datos. Eh, Como primero, ¿qué es ETL? Son las siglas de extract, transform y run, es decir, extraer, transformar y cargar. El proceso funciona así. Primero se extraen datos de múltiples fuentes, heterogéneas, puede ser base de datos, API, archivos, planos o sistema ERP o CRM. Luego viene la transformación, que es donde se limpia y valida la transformación, se normaliza y se aplican las reglas de negocios y se enriquecen los datos. Y ya finalmente, esos datos ya transformados se cargan en el destino final, un data warehouse, un data rice o una base de datos analítica. El ETL es un proceso clásico de integración de datos que permite mover información de múltiples fuentes hacia un repositorio central para analizar y tomar decisiones. También tenemos aquí qué es ETL. Eh, Esto significa extraer, cargar y transformar. Y sí, el orden de la letra cambia y eso es precisamente lo importante. En el ELT, los datos se extraen desde la fuente sin aplicar ninguna transformación previa. Esto permite una captura mucho más rápida. Luego, esos datos crudos se cargan directamente en el destino, que pueden ser un data lake o un data warehouse moderno en la nube. Y digamos que la transformación ocurre después dentro del propio sistema de destino, aprovechando su capacidad de cómputo nativo, ya sea con SQL, con Spark o otra tecnología. La ventaja principal es que los sistemas modernos de la nube tienen una capacidad de procesamiento enorme. Entonces, tiene sentido usarlo directamente para transformar el lugar de acero antes de cargar. También aquí tenemos qué es el RT. En cuanto a cuándo ocurre la transformación en el RTL, es antes de cargar y en el RT es después, en velocidad de carga. El RT es más rápido porque nos espera la transformación. En seguridad, el RTL tiene ventaja porque los datos ya están filtrados antes de llegar al destino. El LT requiere mayor control en el destino. En la escalabilidad, el ELT gana claramente porque está diseñado para una nube Big Data y cuanto a caso, el ETL es más apropiado para entorno o permiso o sistema legado, o mientras que ELT brilla en entorno crew con grande volumen de datos. También vamos a explicar. La primera herramienta que vamos a ver, Data Integration, es una plataforma visual de integración de datos open source en una versión gratuita y comercial en su versión StarPreset, desarrollada para Hitachi Beta. Lo que más destaca de Pretajos es su interfaz gráfica de arrasar y soltar, conocido como Spawn y Keter, que permite diseñar flujo de ETL de forma visual sin necesidad de escribir mucho código. Soporta más de 100
conectores nativos, Oracle, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Ether, CSV, XML, Salesforce, SAP y mucho más. Permite hacer John, filtros, agregaciones y lookup de forma visual. En cuanto a despliegue, funciona aproximadamente en entornos locales como on-premise o Linux o Windows, o no es nativo de la nube, aunque se pueda virtualizar. El nivel de complejidad es medio. La interfaz facilita el uso básico, pero la configuración es avanzada, así requiere conocimiento técnico. Ya mi compañero Iván va a seguir explicando ya la diapositiva. Ok, bueno, AWS Glue es otra de las herramientas que nos permite realizar un proceso de ETL o LT, ¿cierto? Esta herramienta es un servicio serverless de integración de datos de AWS que automatiza el descubrimiento, la catalogación y la transformación de datos sin gestionar su infraestructura. El proceso ETL en este servicio se genera automáticamente mediante script Python, Scala con Apache Spark, ¿cierto? Soporta fuentes como S3, Redshift, RDS, DynamoDB, entre muchas otras. Su despliegue es 100% en cloud, AWS. El serverless pago por uso, ¿cierto? Y sin gestión de servidores, integración nativa con el ecosistema de AWS. El nivel de complejidad de esta herramienta es nivel medio experto, ya que requiere cierta familiaridad con AWS, PySpark o Python. La licencia, servicio de pago por uso, sin costo fijo, cobra por DPU. Siguiente, por favor. Otra herramienta es Airbit, ¿cierto? Que es una plataforma de integración de datos open source enfocada en LT. Esta es como replicar datos de fuentes a destinos sin transformaciones complejas. El proceso LT que se ve es mediante conectores de código abierto que replican los datos crudos al destino. Soporta fuentes como bases de datos Postgres, MySQL, MongoDB, entre otras. Su despliegue es híbrido y su nivel de complejidad es inexperto medio, ya que la interfaz web es sencilla para configurar todas las conexiones necesarias. Y la licencia es open source, ¿cierto? En versión self-hosted, Airbnb Cloud con tarificación para créditos de SIM, versión Enterprise con soporte adicional. Siguiente, por favor. Bueno, otra de las herramientas, ¿cierto? Para realizar estos procesos de LT o ETL es el BigQuery, que es un Data Warehouse Serverless de Google Cloud Platform, especializado en análisis de grandes volúmenes de datos con SQL. El proceso ELT, realmente la carga de datos crudos vía storage, transfer, data flow o conectores. Las transformaciones se realizan directamente en BigQuery con SQL estándar o procedimientos almacenados. Soporta fuentes como Google Cloud Storage, Cloud Spanner, Sheet Drive, conectores externos con Federated Queries, S3, Azure, base de datos externa. Su despliegue es 100% cloud, ¿cierto? En la nube. Su nivel de complejidad es nivel medio, ya que eso fue el estándar accesible para analistas, mediante funciones avanzadas como BQML, procedimiento, particionamiento, requieren mayor experiencia pues, de este lenguaje. La licencia es pago por uso, ¿cierto? Consultas cobradas por TV, procesos y almacenamientos ambos gratuitos con límites mensuales. La siguiente, por favor. Bueno, y ya finalmente tenemos Analysis Service, que es un motor OLAP de Microsoft para análisis multidimensional y tabular. Parte del stack de SQL Server y Azure permiten crear modelos semánticos para PI y reportería avanzada. El proceso ETL es
sea mediante un proceso de datos desde fuentes relacionales como SQL Server, Oracle, etcétera, construyendo cubos OLAP o modelos tabulares in-memory, soporta procesamiento incremental y completos. Soporta fuentes como SQL Server, Azure SQL, Oracle, Excel, SharePoint, OData, entre muchos más. Su despliegue es a nivel local en el servidor, ¿cierto? En Windows Service o en la nube como Azure Analysis Service, requiere SQL Server o suscripción a Azure, también disponible en Power BI Premium. Su nivel de complejidad es experto ya que requiere ciertos conocimientos de modelado LAP, DAS y MDX y administración de SQL Server. Y su licencia es comercial, incluido con SQL Server o como Azure Analysis Service. También está disponible mediante el Power BI Premium. Siguiente diapositiva. Bueno, ya finalmente como una comparación general de lo que son todas estas herramientas que nos permiten realizar estos procesos LAT, ETL o ELT, ¿cierto? Como lo podemos ver ahí, Petano, AWS Glue, Airbyte, BigQuery y Analysis Service. Su tipo, de qué tipo de proceso usa, el despliegue, si es local, en la nube o es híbrido, el nivel de complejidad, medio, medio alto, bajo, medio, ¿cierto? Y su licencia. Ahorita continuaremos con la explicación del código, ¿cierto? Mi compañero. Eh, Aquí ya tenemos nuestro código ya planteado. Como tenemos como un comentario, existe el registro NTTL de factura donde el precio de precio no fue registrado, lo cual afecta al cálculo de ventas. Entonces aquí ya tenemos nuestro código. En este caso, la consulta es más directa. Digamos aquí, selecciono todos los campos de la tabla TBL de factura que contiene detalles de la venta. Y luego aplico un filtro con cláusula where, como vemos aquí, donde verifico que el campo de precio sea NUR, que sea NUR. Y esto significa que hay registros donde no se ingresó el precio del producto. Entonces vamos a ejecutar y vamos a ver en RUN. Y como vemos aquí aparece, son de la factura, después de la factura, la cantidad y de ahí el precio. Entonces tenemos otro código aquí abajo. Existen productos en TV productos que no aparecen en ninguna factura, es decir, nunca han sido vendidos. Eh, primero, primero selecciono el código y la descripción de productos de la tabla TV producto. Luego, un LED, como vemos aquí, un LED John con la tabla TV de factura, que es donde se registran los productos vendidos. La relación entre ambas tablas se hace mediante el código de producto. Nuevamente utilizo Lay John para asegurarme de extraer todos los productos, incluso los que no se han vendido. Después, eh, después con Where, quito los casos donde el código de producto en la tabla de detalle es NUR. Como está aquí, es NUR. Esto indica que el producto no aparece en ninguna venta. Bueno, vamos a ejecutar y le damos acá, en RU. Y como aparece, por ese, con producto, ahí aparece P051, punto 51, punto 54, punto 52 y punto 53. También existen facturas registradas en TV de factura que no tienen productos asociados a TVD de factura. Primero seleccionen el número de factura de la tabla TV de factura, que es donde están todas las facturas registradas. Y luego utilizo Ley John. Después utilizo Ley John para unir las tablas de factura con las tablas de detalle de factura.
El del John es clave aquí. ¿Por qué? Porque nos permite extraer toda la factura, incluso si no tienen coincidencia en la tabla de detalle. Digamos que la condición de unión se hace con el número de factura, que es el campo que se relaciona a ambas tablas. Y después, eh, clausurar web, como vemos aquí, filtro los registros donde el número de facturas es la tabla de detalle de NU, como vemos aquí. Esto significa que la factura no tiene ningún registro asociado en el detalle. Entonces, vamos a ejecutar y, y como vemos, ahí está. Listo, listo. Ok, Ya. bueno, ahorita lo que vamos a hacer es como una pequeña explicación de lo que es Machine Learning, ¿cierto? Pero Machine Learning es una rama de la inteligencia artificial que permita a las máquinas aprender a partir de datos sin ser programadas explícitamente. Ella utiliza algoritmos que permiten identificar patrones y generar predicciones o decisiones mediante los modelos matemáticos y estadísticos. Aquí hay algo clave y es que mientras más datos se reciban estas máquinas, mejor será su precisión para la toma de decisiones. Se usa especialmente para predecir resultados, para clasificar información, para recomendar contenido, para automatizar procesos y reducir inversión humana y para apoyar la toma de decisiones basada en datos, ¿cierto? Herramientas que nos permiten a nosotros hacer implementación de Machine Learning, más desde lenguajes de programación como Python, librerías como TensorFlow, Scikit-Learn, Keras, plataformas como Google, Colab, Notebook, bases de datos de MySQL, PostgreSQL, herramientas de visualización de datos como Power BI y Tableau, ¿cierto? Bueno, ahorita vamos a hacer como una pequeña explicación de lo que son los ejercicios planteados como para ir haciendo un pequeño adentramiento a lo que es el Machine Learning. Entonces vamos a Subbase. Entonces, aquí lo que tenemos, ¿cierto? Este primer ejercicio, lo que nos va a permitir, bueno, planteamos este ejercicio para identificar y clasificar los clientes según el nivel de la actividad reciente, con el fin de detectar, pues, supongamos que en una empresa, posibles clientes en riesgo de abandono. Es importante aclarar que estos ejemplos se hacen con base en la tabla, en la base de datos propuesta por la profesora. Entonces, lo primero que hago es como seleccionar los datos que quiero mostrar, ¿cierto? Con el select. Después relaciono la tabla cliente con la de las facturas y utilizo esta función más, ¿cierto? Para obtener la última fecha de compra de cada cliente, ¿cierto? Y después hago la diferencia entre la fecha actual, que se lo tengo mediante esta función current date, menos la fecha de la última compra del paciente, y eso me daría los días sin comprar, ¿cierto? Entonces, mediante el case, voy a realizar como la clasificación de los clientes según el nivel de actividad, ¿cierto? Si la diferencia de la tasa, o sea, los días sin comprar es menor que 30, está activo. Si son menor o igual que 90 en riesgo, si no es inactivo, ¿cierto? Y eso nos va a mostrar como en una columna llamada clasificación. Esto lo vamos a tener de la tabla cliente y vamos a hacer el left join hacia la tabla factura mediante el ID cliente. Entonces ejecutamos. ¿Cierto? Y nos va a mostrar el ID cliente, el nombre, la fecha de la última compra, los días sin comprar y la clasificación, ¿cierto? Este cliente 29 tiene 22 días, o sea que está dentro del rango de activo. Acá podemos ver que tiene más de 37 en riesgo y así. La segunda consulta es para clasificar los productos según su desempeño en ventas, considerando no solo la cantidad vendida, sino también los ingresos generados por cada producto. Entonces, lo primero que hacemos aquí es analizar cómo relacionar la tabla de producto con la de la detalle de factura, que es la que nos da los datos para poder hacer esta consulta. Entonces, calculamos
dos métricas, la cantidad total vendida, ¿cierto? La cantidad total vendida y los ingresos generados. Que la cantidad total vendida la vamos a hacer en la suma total de la cantidad, ¿cierto? Y la suma, los ingresos sería la suma de la cantidad por el precio. Eso nos haría los ingresos. Mediante el case, vamos a clasificar los productos según su nivel de ingreso. Entonces, ¿cierto? Si es mayor que 500.000 o mayor que 200.000, nos dé lo que queremos. Si no, la clasificación, como la misma estructura de la otra consulta, ejecutamos. Y como podemos ver ahí, entonces nos da el código del producto, la descripción, el total de productos vendidos y los ingresos totales. De acuerdo a los ingresos y a los vendidos, a los ingresos nos da pues la clasificación del producto, ya sea de bajo desempeño, si es un producto estrella, aquí ponemos un producto rentable. Eso sería como todo. Muchas gracias.